Este proyecto de canje de deuda, lógicamente, es un proyecto del Poder Ejecutivo. En el caso de la Unión Cívica Radical, nosotros vamos a acompañar, como lo hicimos en el 2005, como lo hicimos en el 2010, porque en esto lo que tenemos que hacer es despojarse, o nos tiene que encontrar despojados de todas las visiones subjetivas o partidarias. Acá está en juego los intereses de la República. Como viene desarrollándose la sesión, ya estamos prácticamente para terminar, faltan los presidentes de bloque, se va a aprobar, pero bueno, acá quedan muchas cosas. Nosotros vamos a aprobar en general, pero tenemos muchas disidencias en particular. Y lo primero que quisiera decirte es, cuando hablamos de deuda externa, tenemos que saber de qué estamos hablando y cómo se generó esta deuda. Y te lo voy a explicar rápidamente, porque esta es información del propio ministerio, digamos, del Ministerio de Economía. Durante el gobierno de Isabel Perón se debían 7.800 millones de dólares, que era lo que había dejado de deuda la dictadura militar. Isabel Perón dejó 7.800 millones de deuda. La dictadura lo elevó a 46.000 millones. Alfonsín la incrementó en 16.000 millones, o sea, la llevó a 62.000 millones de dólares. Menem la llevó a 129.000 millones de dólares, o sea, la incrementó en 63.000 millones de dólares. Y después la Alianza aumentó 15.000 millones de dólares. Duhalde, que fue un presidente de transición, digamos, aumentó en 8.000 millones, y cuando llega Néstor Kirchner al gobierno, comienza con una deuda de 178.000 millones de dólares, y con el mega canje la reduce a 144.000 millones, donde por supuesto la Unión Cívica Radical acompañó el mega canje y la ley Cerrojo. Hoy Cristina Kirchner tiene 198.000 millones de deuda, y esto, muestra que este gobierno no tiene una actitud de desendeudarse, sino todo lo contrario. En el presupuesto 2013 aumenta la deuda a 283.000 millones de dólares. O sea, este año vamos a terminar con una deuda de 283.000 millones de dólares. Y el 60% de esta deuda está en dólares. Y además esto no solo que no nos desendeudamos, solo que estamos cambiando de acreedores, en este caso de acreedores externos, de organismos internacionales, por acreedores internos. Al Banco Central solamente de la República Argentina le debemos 60.000 millones de dólares. Y otros tantos millones de dólares sacamos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, o sea, es plata de los jubilados, plata del ANSES. Las tendencias, si uno va con esta tendencia, te llevan al final o a la finalización del mandato de Cristina Kirchner en el año 2015, o sea, cuando esté terminando su gobierno, vamos a deber 315.000 millones de dólares. Mira, recién el senador Basualdo de San Juan decía algo que es muy cierto. El día que en la Argentina todos actuemos con la misma responsabilidad, ¿qué va a pasar en la Argentina si no se aprueba esta ley? Automáticamente vamos a entrar en default, porque los tribunales de Estados Unidos, el juez Griesa y la Cámara de Estados Unidos de Nueva York, ha fallado en 2 oportunidades en contra de la Argentina. Queda un solo fallo y todo indicaría de que es muy probable que se falle en contra. Es más, los tenedores de bonos, que en esto tontos no son y son justamente fondos buitres, ¿qué es lo que están visualizando? Que si falló la Cámara en 2 oportunidades en contra de la Argentina, seguramente lo puede hacer en una tercera. Pero lo más grave acá es justamente lo que decía Basualdo. Nosotros no podemos salir a ofender a un tribunal que es el que va a dictar sentencia. Porque acá el kirchnerismo lo que hace, se sube, hace una promesa en Estados Unidos, viene a la Argentina, se suben a una tribuna y dicen cualquier cosa y se ofende a la justicia americana, que es justamente la justicia que va a fallar a favor o en contra de la Argentina. Y lo que decía Basualdo es muy real. Cada vez que nosotros actuamos con irresponsabilidad, la cotización de nuestros bonos baja automáticamente entre 5 y 7 puntos. Y cuando lo hacemos con responsabilidad, viceversa, ¿no? Aumenta en 5 y 7 puntos. Yo creo que esto se va a convertir en ley, lógicamente. Creo que la mayoría del espectro político argentino está actuando con responsabilidad y no partidariamente. Pero creo que esto no va a solucionar el problema. Yo creo que solamente vamos a lograr ganar algo de tiempo y vamos a lograr algo que lo podríamos haber hecho ya en el 2012 cuando lo sugirió la Unión Cívica Radical: voluntad de pago. Nosotros tenemos que mostrar que tenemos voluntad de pago. Pero bueno, esto es solamente un pensamiento muy personal, ¿no? A ver, cuando uno tiene que actuar con responsabilidad, hay que hacerlo con responsabilidad en serio. El otro día, cuando vinieron los funcionarios del Ministerio de Economía, la verdad que vienen con un discurso que lo que dicen acá se contradice automáticamente con lo que después hacen afuera. Porque también,
para que quede absolutamente claro, no debe haber un solo legislador argentino, o por lo menos lo que le puedo garantizar, que de la Unión Cívica Radical no hay un solo legislador que esté a favor de los fondos buitres. Esto hay que descartarlo de cuajo. Pero lo que también hay que decir es que acá se ha mentido mucho. No te olvides que cuando emiten los bonos, tanto el expresidente Kirchner como Guillermo Moreno le explican a los bonistas que ese bono se iba a indexar de acuerdo a lo que determinara el INDEC. Un INDEC que fue, históricamente un organismo impecable, un organismo reconocido mundialmente. Hicieron la colocación de los bonos y al otro día intervinieron el INDEC con lo que todos sabemos que pasa con el INDEC, que está hablando de que tenemos una inflación que no supera el 10% cuando todos sabemos que está llegando al 30%, ¿no? Pedidos de informe existen muchos, incluso lo que también le pedimos, y los funcionarios volvieron a mentirnos el otro día cuando estuvieron aquí en el Senado para presentar este proyecto de canje de deuda. Queremos saber cuál es el listado con nombre y apellido, las personas físicas, de quiénes son los tenedores de esos bonos. Porque acá se está hablando también de fondos buitres y ahora hemos descubierto en 4, 5, 6 casos que lo han chequeado nuestros asesores, que algunos son jubilados argentinos, jubilados que la verdad que lo único que han hecho es invertir en un bono, porque también es bueno decir que las autoridades económicas argentinas y la propia Presidenta de la Nación vive repitiendo de que acá no hay que ahorrar en dólares, sino que hay que ahorrar en pesos. Bueno, flaco favor le estamos haciendo a nuestros pequeños ahorristas argentinos, que ahora encima los tildamos como que son fondos buitres. Hay muchos tenedores de estos bonos que no son fondos buitres y que por más que lo hayamos pedido no lo tenemos, y esa información la maneja solamente el Ministerio de Economía, el Gobierno de la Nación, y debería llegar al Parlamento, pero no llega.